A ver, buenas tardes, ¿ya están ahí para empezar? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Entonces estábamos resolviendo el problema de, el 12.1, ¿no? El que estábamos resolviendo. Sí, profe. Sí, profe, nos quedamos hasta calcular la pérdida total. Bueno, entonces vemos que habíamos visto, ¿no? Que el valor de la caída de presión, la presión A menos la presión B entre el peso específico, pues nos había quedado que esto era igual a HL total. Que de aquí, entonces podíamos calcular esta HL total. ¿Ya? ¿Qué tenemos? Nos daban los datos de la presión. Teníamos 700 menos 550. Nos daban el valor del peso específico, ¿no? Nos decía que si el aceite con peso específico de 8.80. Entonces tenemos el peso específico de 8.80. Entonces, esto nos da de 17.045 metros. Entonces, nosotros vemos que tenemos la condición, ¿no? De que HL total es igual a HL en A y que esto es igual a HL en B. ¿Ya? Entonces, pues vamos a hacer el mismo análisis. Vamos entonces para la rama A. ¿Sí? Entonces, ustedes ahí pues tienen el dibujo. Ayer hicimos ahí el dibujo en el pizarrón, la clase anterior. Hicimos el dibujo. Y era ¿no? ¿Sí era el que estábamos checando? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces ahí lo tienen ustedes. Pues muy ya está, ¿no? Entonces nosotros vemos que en la rama A, que pusimos, ¿verdad? A esta de aquí arriba, que pusimos la rama A. Entonces, pues vemos que tenemos los dos codos y la longitud de tubería. Eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar para HM. Para la tubería. Entonces, nosotros sabemos que para calcular HL de la tubería necesitamos la ecuación de Darcy. F por L en D por la carga de velocidad en la tubería, que es la A. ¿Ya? Entonces, pues teníamos ahí el diámetro, ¿no? Decía DN 100, diámetro nominal 100. Está en el sistema métrico. De todos modos, nosotros vamos a nuestra tabla de tuberías y tenemos que el diámetro de esa tubería es de 102.3.
milímetros, que esto sería de 0.1023 metros. Y que de ahí también sacamos el dato del área, que es de 8.213 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, ¿no? Y que entonces, pues nosotros vemos que para pues necesito el factor de rozamiento y necesito la velocidad. No tengo ninguna de las dos, ¿ya? No tengo ni el factor de rozamiento ni la velocidad. Entonces, nosotros ya vimos que para el factor de rozamiento, pues podemos tomar, ¿ya?, tentativamente el valor con la rugosidad relativa y entrando al diagrama de Moody en la zona de turbulencia. Entonces tenemos D entre epsilon, ¿verdad? El diámetro, pues ya lo tenemos de ahí de la tabla, es de 0.1023. Vamos a la rugosidad, ¿verdad? Vamos a la rugosidad absoluta, y esto es de 4.6. 4.6 por 10 a la menos 5. Y que entonces, pues esto nos da, ¿verdad?, nos da de 2.223.903. Entonces, con ese valor, vamos al diagrama de Moody y entramos a la zona de turbulencia completa, ¿verdad? Ahí donde tenemos la línea punteada, que casi es diagonal, y entonces, ¿cuánto nos da el valor de F? A mí me dio cerca de 0.016. 0.016. Sí. A mí de 0.165. 0.165. 0.065. Bueno, entonces, 0.0165. 16.5, ¿no? Yo pues yo vi que daba más o menos como un 0.017. Pero bueno, ahí está. 16, 16.5, 17. ¿Sí? Tengo una duda, profe. ¿Por qué no la tomamos en la tabla? ¿Por qué no tomé en la tabla? ¿Cuál? ¿Esto? Sí. Porque esto es de la tubería. Y el de la tabla es únicamente para los accesorios, las válvulas. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? Entonces, no, ahorita estamos aquí. HL para la tubería. Entonces, este valor de F no está en la, no, ese no está en ninguna tabla. Esto nosotros lo calculamos con el diagrama de Moody o con la fórmula, pero para el diagrama de Moody y la fórmula, pues necesitamos el número de Reynolds. Y ahorita no hay cómo calcular el número de Reynolds porque no tengo la velocidad. Entonces, por eso aproximamos este valor. ¿Ya? Bueno. Entonces, pues ya tenemos ese valor, ¿verdad? Entonces podemos regresar a nuestra ecuación y decir que HL es igual a 0.0165 multiplicado por L, que nos dijeron que eran 60 metros, los que teníamos de tubería, ¿verdad? Dividido entre el diámetro, que es 0.1023, y multiplicado por la velocidad de A, que no la tengo, entre 2 por 9.81. ¿Cuánto nos da esto? Si tienen que ir haciendo las operaciones rápido, porque si no nos vamos a tardar mucho. Me dio de 0.4932 por la velocidad de A al cuadrado. 49
32 por la velocidad de A al cuadrado. Entonces, pues vemos que ahí mismo en esa tubería, ¿verdad? Sí tenemos los dos codos, que hasta nos dijeron, ¿verdad? Que tomáramos en cuenta los codos. Entonces, pues tenemos ahora HL para accesorios. ¿Verdad? Y los accesorios pues son dos codos de 90 grados estándar. Recuérdense que si no me dicen, pues nosotros tomamos las condiciones, siempre tomamos condiciones estándar. Entonces, tenemos que HL es igual a 2 por K por la carga de velocidad de la tubería A entre 2G. Y entonces nosotros vamos a los codos de 90 grados y nos dice que K es igual a 30 FT. Entonces, ahora sí, esta FT es la que tenemos en la tabla, más no esta F. ¿Sí? Entonces, sí, podemos ir a la tabla y ver cuánto es el valor de FT. Punto 016. Punto 016. Entonces, pues ya podemos calcular esta HL para esos dos codos. Va a ser igual a 2 por 30 por punto 016 y por la velocidad de A al cuadrado entre 2 por 9.81. Entonces, pues ya tenemos cuánto nos da esto. 0.5271. 0.5271. $0.04892. Esa es la del accesorio. 0.04892 0.4892 por la velocidad de A al cuadrado. Y entonces, pues es todo lo que hay en esa rama, en esa línea, es todo lo que tenemos, ¿no? Entonces, pues ya puedo yo calcular, o sumar las pérdidas para poder tomar en cuenta esto que está aquí. ¿Sale? Bueno, entonces, pues vamos a hacer eso. Cualquier dato que necesitemos, ahí está en el pizarrón, ¿no? Entonces, de ahí, pues nosotros tendríamos, ¿no? Que la HL de A va a ser igual a la HL de la tubería, ¿verdad? Puede HL de la tubería, puede 0.4932 por la velocidad de A al cuadrado, más los accesorios que fueron los dos codos de punto 0.4892 por la velocidad de A. Entonces, esta HL en A, ¿cuánto nos da? Esto. Punto 54,212. Punto 54,212. Sí, por la velocidad de A al cuadrado. Entonces, nosotros ya sabemos cuánto es esto. ¿Ya? Este de aquí. Ese es de 17.04545 igual a 0.54212 por la velocidad de A al cuadrado.
Y entonces de aquí puedo despejar la velocidad. Esto es igual a la raíz de 17.045 entre 0.54212. ¿Cuánto nos da? 5.6073. 5.6073 metros por segundo. ¿Ya? Y que entonces, pues con esa velocidad, ya puedo calcular el número de Reynolds. Y con el número de Reynolds y la velocidad relativa, ahora sí puedo ir al diagrama de Moody y checar ese factor de rozamiento en la tubería. Entonces, pues con esto puedo calcular ya el número de Reynolds en A. Y esto es igual a la velocidad en A por el diámetro en A. Ellos nos dieron la viscosidad cinemática. Fue la que nos dieron. ¿Ya? Entonces, pues tenemos que este número de Reynolds va a ser la velocidad de 5.6073 por el diámetro de 0.1023. Y ese dato de la viscosidad ellos no lo dieron. Nos dijeron que era de 4.8 por 10 a la menos 6. Entonces, ¿cuánto nos da el número de Reynolds? 1.19 por 10 a la 5. 1.19 por 10 a la 5. Entonces ya tenemos la rugosidad relativa, que la calculamos desde acá, ¿ya? De 2.223.913 y este número de Reynolds. Entonces puedo aplicar la ecuación con el número de Reynolds con todos los números, ¿ya? Y con la rugosidad relativa, o también puedo ir al diagrama de Moody. Y con esa rugosidad, este número de Reynolds, ver cuánto nos da el valor de F. Por fórmula da de 0.01974. 0.01974. Y por diagrama está muy próximo a 0.02. El diagrama de Moody nos da 0.02. Porque está casi ahí. Y entonces, pues nosotros vemos que ya no, ¿verdad? Ya no. Porque nosotros el valor de F que empezamos a calcular fue de 0.0165. Entonces, de este valor a este, pues ya hay mucho. ¿Ya? Ya no es como en el ejemplo, en los ejemplos anteriores, ¿no? No, ya hay mucho. ¿Ya? Entonces, ahora tengo que hacer la primera iteración con este nuevo valor. ¿Ves? Podríamos tomar este. No se puede decir redondear. Porque ya no puedo decir que sí, ya es correcto. No, no, porque ya cambió mucho. Mucho cambio. Entonces, ¿qué es lo que voy a calcular o recalcular o hacer la iteración? Pues las pérdidas en la tubería. Es donde tenemos este factor. En las válvulas o en los accesorios, pues no, este no está ahí. ¿Tá? Entonces vamos aquí. Entonces tendríamos, ¿no? HL para la tubería. Pero ahora el valor que vamos a utilizar es este de aquí. Entonces tenemos que HL es igual a AF por L en D
por la carga de velocidad en A entre 2G. Entonces, HL va a ser igual a 0.02. Vamos a tomar redondear. 0.02 por la longitud, que son 60 metros, entre 0.1023 y por la velocidad en A, entre 2 por 9.81. Entonces, ahora, ¿cuánto nos da? Da de .5978. 59.78. ¿Va? Y entonces, otra vez, regreso a hacer esta suma. Entonces, tenemos que HL en A es igual a la tubería .5976 más los accesorios, las válvulas, que eso pues no va a cambiar, ¿ya? Entonces vemos que los codos nos dieron esto. Esta es velocidad de A. Más 0.04892 por la velocidad de A al cuadrado. Entonces, HL en A, ¿cuánto nos da? 0.6467. ¿Cuánto? 0.6467. Por la velocidad de A al cuadrado. Y otra vez, este dato ya lo tengo, ¿ya? Este dato es de 17.045 igual a 0.6467 por la velocidad de A al cuadrado. Y de aquí despejamos otra vez la velocidad de A. Entonces tenemos 17.04545 entre .6467. ¿Y eso cuánto nos da? De 5.1337. 5.1337 metros por segundo. Y que entonces otra vez voy a calcular el número de Reynolds para ver si ya no hay variación. Si hay variación, vuelvo a tomar ese factor de rozamiento, vuelvo a calcular en la tubería. Nada más. ¿Ya? Entonces, vamos con el número de Reynolds, ¿ya? Que es igual a la velocidad que tenemos de 5.1337 por el diámetro de .1023 entre la viscosidad de 4.8 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto nos da ese número de Reynolds? De 1.09 por 10 a la 5. 1.09 por 10 a la 5. Entonces, otra vez ya utilizo la fórmula o utilizo el diagrama de Moody y voy para ver este valor de E. Da de fórmula próximo, profe, de 0.01994. 1994. Entonces yo creo que con el diagrama de Moody nos sale dar el 0.02. ¿Sí o no? Da más o menos ahí, casi el Yo 2. creo que Entonces, pues vemos, ¿no? Vemos que con la fórmula a sus compañeros les dio hace rato 0.01974.
Y el diagrama, pues, lo aproximamos a 0.2. Y que ahorita haciendo el recálculo, nos manda con una fórmula 0.01994. Y el diagrama nos manda a 0.2. Entonces, ya se ajustó, ¿verdad? Entonces, quiere decir que la velocidad que está el fluido a la velocidad que está en esa tubería es esta, 5.13, ¿verdad? No esta, es 5.060. No, esta no es esta. Esa es la velocidad que tiene el fluido en esa tubería. Bueno, entonces, si vemos que ya no hay cambio en nuestro factor de rozamiento, entonces ya decimos que esta es la velocidad. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. No, todo bien, profe. Bueno, entonces, pues ya tengo la velocidad. Ya con esta velocidad, yo ya puedo calcular el caudal que va en esa tubería. Pero no me están pidiendo el caudal que va en esa tubería, ¿ya? Ni tampoco el caudal que va en la otra tubería. Me están pidiendo cuál es el caudal que está entrando. Entonces, para eso, pues tengo que calcular el caudal en cada una de las tuberías y sumarlo. Sumarlo para tener el caudal que está llegando. Bueno, entonces, no hay ninguna duda de todo esto. No, profe. ¿No? Bueno, entonces vamos a borrar esta otra parte de acá. Bueno, vamos entonces a ver. Aquí. ¿Ya? Bueno, entonces, pues esto mismo que hicimos, pues ahora lo hacemos para la otra tubería. ¿Ya? Eso mismo hacemos. Entonces vamos aquí. Para la rama o línea, como le quieran poner, B. Entonces, ¿verdad? Nosotros vemos ahí nuestro dibujo que nos dieron. Entonces, pues tengo la longitud de tubería, tengo esa válvula que me da la longitud equivalente y tengo también los dos codos, pero ahora dice que esta es de N80. Entonces, no es el mismo diámetro que esta. Entonces, empezamos, ¿verdad? HL para la tubería. HL para la tubería. Entonces, sabemos que HL es igual a F por L por D por la carga de velocidad ahora en B entre 2. Entonces, otra vez ya, no sé no sé este. Pero ya vimos cómo empezar a trabajar con este. Entonces, para eso, pues vamos a nuestra tubería y dice que el diámetro de esta tubería es de 77.9 milímetros, que esto es igual a 0.0779 metros. Y que el área de esa tubería
es de 4.768 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Saco los datos de la tubería porque los voy a necesitar. ¿Ya? Y entonces calculamos la rugosidad relativa de entre epsilon. Entonces tenemos 0.0779. Epsilon pues sigue siendo el mismo dato que teníamos para la otra tubería, ¿ya? Porque sigue siendo tubería de cédula 40, cédula 80. Entonces tenemos de 4.6 por 10 a la menos 5. Entonces ahora, ¿cuánto nos da esa rugosidad? De 1693.47. Entonces ahora con este dato vuelvo al diagrama de Moody y entro a la zona de turbulencia, ¿ya? ¿Cuánto nos da el valor de F? Prox de 0.0178. 0.0178. ¿Sí? Yo le puse 0.0175, pero por ahí está. 17, 17.5, a lo mejor alguien puede ponerle 0.18. Ahí está. Entre ese rango está. Bueno, entonces, ya con este valor, pues vamos acá, ¿verdad? Ya con este valor vamos aquí y decimos que HL es igual a 0.0178 que multiplica a la longitud, que siguen siendo 60 metros, entre 0.0779, que ahora es el diámetro, y multiplicado por la carga de velocidad en B, entre 2 por 9.81. ¿Y esto cuánto nos da? De 0.6987 por la velocidad de v al cuadrado. 39.87 por la velocidad de B al cuadrado. ¿Sí? Pero no voy todavía a igualar, ¿no? Porque todavía me falta los accesorios y me falta la válvula. ¿Ya? Entonces ahora pongo HL para accesorios o válvula, ¿no? Bien. HL para accesorios. ¿Qué son los accesorios? Pues son dos codos de 90 grados estándar. Esos son. Entonces tenemos que HL es igual a 2 por K por la carga de velocidad en B entre 2G. Nosotros vamos otra vez, K es 330 FT. Entonces esta FT sí la encuentro en la tabla. ¿Cuánto nos da? De 0.017. 0.017. Esa está ahí en la tabla. Entonces no tenemos que confundirnos esto con esto. Que si nosotros vemos pues, que andan ahí los valores muy próximos, sí, pero nosotros vemos que ya cuando checamos, pues cambia, ¿no? Como en la tubería anterior, ya cambió. Bueno, entonces, de aquí nosotros podemos decir que HL es igual a 2 por 30 por 0.017 por la velocidad de B al cuadrado entre 2 por 9.81. Y tenemos HL. De 0.05198. 0.05198.
98. Velocidad de B cuadrado. ¿Sí? Pero todavía me falta. Todavía me falta la válvula. Entonces ahora tenemos HL para la válvula. ¿Ya? Entonces no nos dicen qué tipo de válvula es. Nada más nos dan la longitud equivalente. ¿Ya? Es lo que nos dan. Entonces nosotros sabemos que esta HL es igual a la constante por la carga de velocidad en la tubería. ¿Sí? Y entonces, pues nosotros sabemos, ¿verdad? Que el valor de K es igual a la longitud equivalente LE en D multiplicada por T. Entonces no nos dijeron qué válvula era, pero nos dieron esto. ¿Ya? Nos dieron ese valor. Que nosotros vemos ahí en la tabla, ¿no? En la tabla donde tenemos las válvulas y accesorios, ellos nos dan este valor. Si nosotros vemos las válvulas, ya nos dice, ¿no? Como en los codos, 30 FT. Pero si vamos a la tabla, nada más nos dice 30. Y ese 30 es este. ¿Ya? Bueno, entonces, de ahí tendríamos nosotros que esta acá es igual. Nos dijeron que era de 240. 240. Multiplicada por FT, que esta FT sigue siendo ya la misma. ¿Ya? 0.017. ¿Y eso cuánto nos da? 4.08. 4.08. Y que entonces pues ya puedo encontrar el valor de HL para esa válvula. Voy a ponerlo aquí. HL es igual al valor de K, que es 4.08, multiplicado por la carga de velocidad entre 2 por 9.81. Entonces ya tengo cuánto vale esta HL de la válvula. 0.2079. 0.2079. Velocidad de B al cuadrado. ¿Ah? Y que entonces, pues ya puedo hacer la suma de todas esas HL. Entonces ya tendríamos que HL en B es igual a la tubería. Que me dio de 0.6987 por la velocidad de B al cuadrado, más lo que me dio aquí en los codos, 0.05198 por la velocidad de B al cuadrado, más lo que me dio de la válvula, 0.2079 por la velocidad de B al cuadrado. Entonces, esta HL en B, ¿cuánto nos da? De 0.95858 por la velocidad de B al cuadrado. 95,800, ¿qué? 58. 858 por la velocidad de B al cuadrado. Y que entonces nosotros sabemos cuánto es HL en B. ¿Ya? De 17 es 17.04545 igual a 0.95858 velocidad de B al cuadrado.
Y que ya de ahí podemos despejar la velocidad de V. $17.045 entre 0.95858. ¿Cuánto nos da? De 4.2168 metros por segundo. 4.2168 metros por segundo. Y que entonces, con esa velocidad, tengo que calcular el número de Reynolds para checar si este valor no cambia. ¿Ya? Entonces vamos aquí a calcular ese número de Reynolds. Entonces, número de Reynolds en B es la velocidad 4.2168 por el diámetro, que es de 0.0779 y dividido entre la viscosidad, que es de 4.8 por 10 a la menos 6. Y entonces, ¿cuánto nos da ese número de Reynolds? De 6.84 por 10 a la 4. 6.84 por 10 a la 4. Entonces, puedo entrar, ¿ya?, con esta rugosidad que tengo aquí y con este número de Reynolds al diagrama o a la fórmula y ver cuánto me da el valor de F. Por fórmula dio de 0.02185. 0.02185. Luego, con el diagrama nos va a volver a mandar a 0.02. Por el diagrama das 0.218. 0.218. ¿Sí? Por eso decíamos que nos iba a volver a mandar casi al 22. Bueno, no tiene nada que ver con el otro, ¿eh? Esto fue lo que nos dio. Y entonces, pues nosotros vemos que otra vez, ¿no? Otra vez, pues hay una gran variación. Nosotros tenemos 0.0178. Este es el valor que nosotros con el que empezamos a calcular. Y entonces, pues veo que está muy arriba. Pero entonces ya sé lo que tengo que hacer, ¿verdad? Ya sé que debo de regresar a calcular con este valor, que era de ellos dos, ¿verdad?, solamente la tubería. Solamente la tubería. Porque estos accesorios y las válvulas dependen de este. Y este está en la tabla. ¿Ya? Bueno, entonces, pues vamos a hacer eso. Bueno, entonces vamos. Entonces ya tenemos otra vez que calcular HL para la tubería.
HL para la tubería. Entonces sabemos que HL es igual a F por L en D por la velocidad de B entre 2G. ¿Ya? Y que entonces ahora F, ¿ya? HL va a ser igual a F, que es de 0.2185, que es el más con la fórmula, ¿no? O 0.0218 con el diagrama. Cualquiera de los dos, ¿no? 0.0218 multiplicado por la longitud, que son los 60 metros, entre el diámetro, que es de 0.0779 y multiplicado por la velocidad de B entre 2 por 9.81. ¿Y eso cuánto nos da? De 0.8577. 0.8577. Velocidad de B al cuadrado. Entonces, HL B, pues ahora va a ser igual a 0.8577. Velocidad de B al cuadrado. Más los accesorios, que fueron los dos codos, que nos dio de 0.05198. Estos no cambian. Velocidad de B al cuadrado. Más la válvula, que nos dio de 0.2079 por la velocidad de B al cuadrado. Entonces, nada más la que se modifica es la tubería. Entonces, HLB, ¿cuánto nos dio? 1.11758. 1.11758 por la velocidad de B al cuadrado. Y entonces ya de aquí nosotros sabemos que este es de 17.04545. Y que esto es igual a 1.11758. Velocidad de B al cuadrado. Y entonces de aquí la velocidad de B es igual a la raíz de 17.04545 entre 1.11758. ¿Eso cuánto nos da? De 3.6942. 3.6942 metros sobre segundo. Y que entonces, con esta velocidad, vuelvo, ¿verdad?, al número de Reynolds para checar otra vez ese factor de rozamiento. Entonces, tendremos que el número de Reynolds en B es igual a la velocidad 3.6942 por el diámetro 0.0779 y dividido entre la viscosidad de 4.8 por 10, 4.8 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto nos da? De 5.99 por 10 a la 4. 5.99 por 10 a la 4. Pues casi me da, puedo agarrar el 6, ¿no? Entonces, con este número de Reynolds y esa misma rugosidad que tenemos de 1963.47,
vuelvo a la fórmula o voy al diagrama de Moody. Entonces, ¿cuánto nos da ese factor de rozamiento? Por el diagrama me da 0.0219. 0.0219. Sí. Y por la fórmula, $0.0222. 0.0222. Ujú. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros vemos que tomamos el de 0.0218, que fue el del diagrama de Moody. Entonces ahora estamos en 0.0219. ¿Verdad? Entonces, pues no, ya no hay cambio. Ya es mínimo el cambio que tenemos de aquí a aquí. ¿No? De aquí a aquí. No sé la fórmula, se fue más, bueno, un poco arriba con la fórmula. Entonces ya nosotros podemos decir que ya no cambió por la variación. Claro, si yo quiero dejarlo exacto o más exacto, pues ahorita vuelvo con este que me dio, con este lo vuelvo a cambiar aquí y vuelvo a hacer lo mismo. La velocidad ya va a variar, pues mucho, muy pequeño. ¿Verdad? El cambio de la velocidad ya va a ser muy pequeño. Entonces, pues ya puedo decir que ya tengo las dos velocidades, ¿verdad? La velocidad en A, la velocidad en B. Y que entonces, pues puedo calcular, ¿verdad?, el caudal en A, que es la velocidad en A por el área en A. Entonces, ¿cuánto era la velocidad en A? De 5.1651. 5.1651 metros por segundo. El área de la tubería en A, ahí la apuntamos. Era de ¿Cuánto era? 8.123 8.123. por 10 a la menos 3. Y entonces puedo saber cuál es el caudal en A. Profesor, Bien, ¿verdad? El caudal en B. ¿Qué pasó? bueno, estaba calculando y la velocidad de B me da diferente. Bueno, me da de 3.9. ¿No afecta? La velocidad aquí de 3.9. Ajá. 3.9053. No, pues eso sí afecta. Porque aquí estamos tomando 3.69 y ya es 3.90, dices compañero, o más. Eso sí cambia. Profe, Sí, yo fui el que dije de la F del diagrama y sí tomé la velocidad como 3.90. y entonces, ¿por qué no me dicen que esto está mal? Es que lo iba haciendo rápido, pero prácticamente el del diagrama, que es el que se hizo, sí se acercó más. A ver, entonces, este es 3 puntos, la velocidad 90.53. 90.53 metros por segundo. Entonces, 3.9053. ¿Y si da esto? ¿O no? No, profe, no, ya da 6.33 por 10 a la 4. 6.33 por 10 a la que. A la 4, ya con la nueva velocidad. Entonces, pues ahora, ¿cuánto nos da? O sea, su compañero dice que este dato en azul que fue del diagrama de Moody, él ya lo sacó con esto. ¿Sí? Fue lo que me dijo ahorita los compañeros.
Ese Sí. que fue el programa de Moody, él lo sacó ya con ese número de Reynolds. Entonces, no sé si esto lo ponen en la fórmula, ¿cuánto daría? A mí me dio 0.0218. 0.0218. Por eso les había dicho, ¿no? Por eso les dije, ese dato de la fórmula, pues está fuera. Bien. Por la fórmula 0.218. Nosotros tomamos 0.018. Aquí lo tenemos todavía. Y entonces vean que ya no hay variación. Bueno, entonces ya vamos aquí. Tendríamos la velocidad en B por el área de B. Entonces, la velocidad en B es esta, de 3.9053 metros por segundo. Por el área, esa área todavía la tenemos allá, 4.768. 4.768 por 10 a la menos 3. Entonces, ¿cuánto nos da el caudal en B? Aquí está. ¿Cuánto nos dan? En A de .04195. .04195 Sí, profe. metros cúbicos por segundo. Y el B, De 0.01862. entonces esa suma, ese es el caudal que lleva cada tubería. Entonces ya nosotros sabemos que el caudal que entra, el caudal en A, es igual al caudal que va en la rama A más el caudal que va en la rama B. Y que esto pues tiene que ser el caudal que está saliendo. ¿Verdad? Entonces, el caudal que está entrando en A es igual a 0.04195 más 0.01862. Entonces, ¿cuánto nos da? De 0.06057. 0.0 60 6057 57. metros cúbicos por segundo. Ese es el caudal que está entrando. Y este es el caudal que va en cada tubería. Profe, Sí. ahorita volví a hacer, de hecho, el número de Reynolds horas por la fórmula, ahora usando la nueva velocidad, obviamente, y el nuevo número, Ujú. y me volvió a dar de 0.0221. Entonces, no sé, el compañero hace rato, pero o sea, más o menos ya anda ahí, ya no se mueve tanto. Pero otra vez yo más separado del punto 0.0219. Ujú. Entonces, sí, les digo, tenemos que, ahora sí que tratar de hacerlo, pues las operaciones y manejar, pues más o menos, siempre mínimo los 4 números, ¿verdad? Mínimo siempre los 4 números, para que, pues vayan los resultados más o menos, ¿no? Parejos en todos. Parejos en todos.
Claro que pues siempre va a haber un pequeño cambio, ¿no? Siempre. Por ejemplo, a mí me dio, ya me dio de 0.06073, pero todos estos números son iguales. Y les vuelvo a decir, es por los números que se trabajan, ¿no? Pero si yo nada más siempre trabajo, por ejemplo, 3.9, 4.7, 8. Entonces, ya cuando llegue a esto, no, ya cuando llegue aquí, sí va a haber un cambio. Sí va a haber un cambio. Entonces, pues no, ¿verdad? Nosotros vemos que siempre vamos a andar, si respetamos todo eso que nos han dicho, pues vamos siempre a andar aquí. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? No, profe. ¿No? Y así, así nosotros podemos ver que, pues podemos resolver, ¿no? Pues los problemas, ¿no? Los ejemplos que traiga en este caso el libro o los ejemplos que traemos en algún otro libro. ¿Ya? A lo mejor algún otro libro pues utiliza tal vez algún otro método, ¿no? Pero normalmente pues esto es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Ya? Y siempre utilizando pues las fórmulas, el diagrama de Moody que nos ayuda mucho, ¿verdad? Entonces, pues como les digo, podemos seguir resolviendo, ¿no? Los problemas, siempre seguir teniendo en cuenta pues esa condición, ¿no? Esa que acabamos de escribir ahí, y la HL. HL total es igual a la HL en una tubería, en una rama, igual a la otra. Y esta otra. Y con eso. Y hacer lo que ya hacíamos antes, ¿no? Calcular las pérdidas en tuberías, válvulas y accesorios. Y siempre será lo mismo. ¿Vale? Bueno, entonces, pues si quieren empezamos otro, ya nada más por empezarlo, porque ya no, ya mañana pues, nos toca estar allá en el laboratorio. ¿Sí? Entonces, pues ahora sí que prácticamente estamos ya llegando al final, ¿no? De esta primera parte. ¿Sí? Que ya es todo lo de ecuación general de la energía, el manejo de los términos de HL, HA, HR, ¿verdad? La carga sobre la bomba, las pérdidas, la potencia de los motores hidráulicos, las tuberías en serie, las tuberías en paralelo. Entonces, pues ya está, ¿no? Ya está para poder hacer nuestro primer examen. Antes de que se me olvide, ¿qué día ya tienen la fecha? Sí, profe, por decisión democrática fue el próximo viernes. Entonces, viernes. El viernes 8 de abril. Viernes 8 de abril. Bueno, entonces, ya ese día, ya por eso yo les dejo que escojan la fecha para que ese día, pues, no alguien salga después, es que ese día yo no pude, ¿no? Es que ese día yo tuve, no, yo por eso les digo, ¿no? Para que les vuelvo a decir, pues sí, ¿no? A lo mejor puede ser que ese día, pues, no sé, cualquier cosa que pase, ¿no?
Cualquier cosa que pase que ya no podamos hacerlo, pero pues yo espero que no pase nada de eso. Nada de eso. ¿Vale? Entonces queda para el viernes 8 de abril el examen. Bueno, entonces les digo, si quieren, pues vamos a empezar nada más para que ustedes terminen ya este problema, porque ya la próxima clase ya vamos a empezar con el otro tema, de donde vamos a empezar para el segundo parcial. Entonces, de aquí ya no hay ninguna duda. No, profe. Bueno, entonces vamos a ver el problema, vamos nada más para empezarlo, ¿no? El problema 12.5. Entonces tenemos aquí, ¿no? El problema 12.5. Este que está aquí. Este es el problema 12.5. Entonces nos dice, el problema nos dice, una tubería de 160 milímetros se ramifica en una tubería de 100 milímetros y otra de 50 milímetros, como se muestra en la figura 12.10. Ambas tuberías son de tubo de cobre hidráulico de 30 metros de largo. El fluido es agua a 10 grados centígrados. Determine cuál debe ser el coeficiente de resistencia K de la válvula para obtener caudales iguales de 500 litros por minuto en cada rama. Entonces, pues tenemos el dibujo, ¿verdad?, que nos dan de la instalación. Por eso vemos que aquí en la válvula le ponen K y le ponen el signo de interrogación. Entonces dice que son 160 milímetros de diámetro exterior por 5.5 milímetros de espesor de pared, ¿verdad? Nos dan aquí el dato de la tubería. Este otro es de 100 milímetros por 3.5 milímetros de espesor de pared, ¿verdad? Y el otro es de 50 milímetros y es de 1.5 milímetros de espesor de pared. Entonces, pues tanto los datos, ¿verdad?, los datos de la tubería como los datos del fluido los debemos de tener para poder hacer esto.
Entonces ya ahí tenemos el dibujo que nos dan y tenemos pues los datos, ¿verdad? Dice, todos los elementos de flujo son tubos de cobre, ¿ya? También nos dice. Bueno, entonces, pues nosotros empezaríamos, ¿verdad? Empezaríamos con, pues, con nuestras dos fórmulas que necesitamos, ¿no? Sabemos que el caudal, ya le ponemos el punto A, y este es el caudal en A, y a le ponemos el punto B, y este es el caudal en B. Entonces nosotros sabemos que el caudal en A es igual al caudal en A más el caudal en B, que esto es el caudal que está saliendo. Y que sabemos que HL total es igual a HL en A, que esto es igual a HL. ¿Verdad? Bueno, entonces aquí tenemos pues otro dato, ¿no? Nos dice determinar cuál debe ser el coeficiente de resistencia acá de la válvula con el fin de obtener el mismo flujo volumétrico de 500 litros por minuto en cada rama. Entonces, ese dato, ¿no? Entonces, sabemos que el caudal en A es igual a 500 litros por minuto. Que pues eso lo tenemos que pasar, ¿no? A litros, metros cúbicos por segundo, ¿no? Y que entonces también el caudal que va a ir en B también es de 500 litros por minuto. Y que entonces el caudal que está entrando, pues va a ser de 1000 litros por minuto, ¿verdad? El caudal que entra es igual a la suma de los caudales. Entonces, pues quieren saber esa válvula para mantener en los dos el mismo caudal. Entonces, si ya nosotros tenemos, ¿verdad? El caudal en cada tubería y tenemos la especificación de la tubería, pues entonces podemos calcular la velocidad en cada tubería, ¿verdad? Entonces podemos decir que la velocidad en A es igual a el caudal, ¿verdad? Entre el área de A. Esto pues lo conocemos. Y también puedo calcular la velocidad en B, el caudal en B, entre el área de B. ¿También? ¿Ya? Y entonces, pues, ya teniendo yo el caudal, la velocidad, pues ya puedo calcular todo, ¿verdad? Sí, porque entonces nosotros tendríamos, ¿no? Para la rama A. Para la rama A. Y entonces, pues nosotros tendríamos, ¿no? Primero para la tubería. HL para la tubería. Entonces, HL es igual a F, que multiplica a L por D, por la carga de velocidad en A, entre 2G.
Entonces la velocidad ya la tengo. Esta L, pues me dijeron, ¿no? De cuántos metros tiene o cuánto es la longitud. 30 metros. 30 metros. Entonces, tenemos esta. Tenemos la especificación de la tubería, ¿no? Nos dice que es un tubo de 100 milímetros de diámetro interior por 3.5 milímetros de espesor de pared. Entonces ahí pues vamos a la tabla de esta tubería y sacamos tanto el diámetro como el área, ¿ya? Y entonces pues necesito el valor del factor de rozamiento, que pues ese no hay ningún problema, ¿ya? ¿Por qué? Porque tengo el valor de la velocidad. Entonces, para este F necesito D entre epsilon, que tengo el diámetro de la tubería y tengo el valor de epsilon para esa tubería. Entonces encuentro esto, ¿ya? Después puedo calcular el número de Reynolds. El número de Reynolds en A es igual a la velocidad de A por el diámetro de A por la densidad y entre la viscosidad. Pues me dijeron que era agua a 10 grados centígrados, ¿no? Es lo que dice. Agua a 10 grados centígrados. Entonces, pues ya puedo, ¿no? Entonces, con este número de Reynolds y esta rugosidad, ya puedo calcular el valor del factor de rozamiento y puedo calcular cuánto genera las pérdidas, ¿no? Ahí. Después, puedo calcular las pérdidas en los codos, porque también no hay ningún problema, ¿no? Claro, aquí, ¿qué pasa? Que nosotros no tenemos FT para esa tubería. ¿Ya? Esa es otra de las situaciones. Aquí para la tubería no hay ningún problema. Todos los datos los puedo calcular. Todos. Pero para los codos, que sería también para la válvula, pues nosotros sabemos, ¿no? Que HL es igual a la constante por la carga de velocidad en A entre 2G. Y por ejemplo, ¿no? Para los codos, ¿no? Para los codos, K es igual a 30 FT, porque también no me dijeron, ¿no? No me dijeron nada de los codos. Ya dice una tubería de 100 ramificada, el fluido determine cuál debe ser el coeficiente de resistencia acá de la válvula para obtener caudales iguales de 500 litros por minuto en cada rama. Entonces no me dijeron, pues nosotros tomamos los codos estándar. Pero ahora no tenemos una tabla, ¿ya? Para esa tubería de cobre que me están diciendo. Pero entonces ya sabemos, ¿ya? Que para FT, con la rugosidad relativa, que ya la tengo aquí porque es la misma tubería, ¿no? Con esa rugosidad relativa voy al diagrama de Moody y entro a la zona de turbulencia. Y entonces ya de ahí saco este valor de FT. Y que ya dijimos, ¿verdad? Que ese valor de FT no va a cambiar. No va a cambiar. Y entonces, pues ahora calculo las pérdidas aquí en los codos, que sí la puedo calcular, ¿no? Porque tengo los datos. Pero la pérdida en la válvula, pues no la puedo calcular, ¿no? Porque lo que me están preguntando precisamente es el valor de K. ¿Ya? Ese es el valor de K. Entonces, las pérdidas en HL, en A, las pérdidas en esta tubería, pues me van a quedar en función de la constante. ¿Ya? En función de la constante, porque esta no la sé.
Es lo que quiero calcular. Entonces, esto lo puedo calcular, los codos los puedo calcular, pero esta no, porque no conozco esto. Entonces, HL en A me va a quedar en función de esto. ¿Ya? Y entonces, pues puedo calcular HL en B, que también no hay ningún problema. No hay ningún problema porque ya sé cuál es la velocidad y sé cuál es la tubería. Entonces, vuelvo a calcular para la tubería, vuelvo a calcular para los dos codos, las sumamos, ¿ya? Sumamos esas pérdidas y entonces, pues ya tengo, ¿no? Ya tengo HL, ¿ya? Ya tendría HL en A y que esto es igual a HL en B, pero esta va a quedar en función de la constante y esta sí la tengo, ¿ya? Porque aquí no hay ningún problema. Y entonces ya de aquí despejo a la constante y la encuentro. Y encuentro cuál es el valor de la constante. ¿Ya? Apúntenle ahí para que si alguien lo resuelve, la constante, el valor es más o menos 156.7312. Les digo, pues les va a variar, ¿no? Les vuelvo a decir, por la cantidad de cifras que manejemos. Y así podemos nosotros pues siempre checar, pues tuberías en paralelo, siempre tomando estas cosas, ¿no? Siempre tomando estas dos ecuaciones y ya con lo que nosotros sabemos de lo demás. Ya también sabemos cómo manejar FT para tuberías que no tengamos tabla. Si es de cédula 40, cédula 80, ya sabemos que está ahí. ¿Sale? Entonces, pues, ahí está ese problema, ya está planteado. Ya lo pueden terminar. Maestro, ¿Sale? Sí. ahí, por ejemplo, el factor de rozamiento que vamos a calcular para la tubería, ¿lo podemos utilizar igual en los accesorios? Ya es que es la misma tubería y el mismo material, ya directo de una vez para calcularlos desde un inicio. ¿O si tienen que ser por separado? Sí. No, sí tiene que ser por separado, porque para tú vas a entrar con esto y vas a entrar con este. Ah, ya. Y con el otro no conocemos la fricción que va a tener. Ok. El de los Siempre la accesorios sí es tubería- directo con la línea punteada, ¿no? Siempre la tubería es con este y este. Siempre. ¿Verdad? Y ya nosotros vimos que si no tenemos, pues aproximamos, pero al final de cuentas, como en este problema que acabamos de resolver, a final de cuentas tenemos que calcular el número de Reynolds para saber que este valor es correcto. Cuando nosotros ya entramos a estas tuberías que no tenemos este valor, lo que hacemos es tomar, sí, la rugosidad relativa a la zona de turbulencia. Y nada más. Nada más. Siempre este valor de FT siempre va a ser así. La rugosidad relativa y la zona de turbulencia, sin tomar en cuenta el número de Reynolds. Así va a ser. Cualquier otra tubería que no sea cédula 40 y cédula 80. Si ustedes se dan cuenta, ya ahorita con ese problema que resolvimos, ese que acabamos de resolver, el valor de F que nosotros tomábamos nada más con la